Y de equilibrio fiscal. Ministro Carlos Oliva, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Si usted tuviera que resumir lo más brevemente posible, ¿qué de nuevo aporta este presupuesto? ¿Qué cosa es lo que explicaría usted a la representación nacional dentro de una hora y ahora al público de RPP? Dos temas. Ministro, el micrófono, por favor, para que podamos escucharlo mejor. Listo, ya estamos. Perfecto. Dos temas, diría yo. Uno, que se mantiene la prudencia fiscal que nos ha caracterizado durante los últimos 25, 27 años. Y en segundo lugar, un énfasis en las prioridades que este gobierno está promoviendo desde que inició hace poco más de un año, año y medio. Principalmente hay un aumento muy importante para el sector de justicia. Usted sabe que la reforma del sector de justicia es una de las banderas de este gobierno. Hay un aumento que supera el 16% para todas las entidades que tienen que ver con la justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial, incluso el mismo Ministerio de Justicia. Y después también la reiteración del énfasis en algunos temas que son muy relevantes para este gobierno. La lucha contra la violencia contra la mujer, ha aumentado el presupuesto notablemente, así como lo hizo también el año pasado. Las casitas calientes para las heladas, las nevadas y el friaje, también hay un aumento muy importante. Se ha superado el monto que se puso también, este año en realidad, en el año 2019 para el año 2020. La reiteración de la importancia de seguir mejorando el capital humano en educación y en salud, ¿no? Se están previendo algunos aumentos para los profesores y para los... Educación tiene el mayor monto dentro de este presupuesto, al igual que el año pasado, y eso es importante, ministro. Así es, así es. Siempre educación es el sector que capta, digamos, el mayor porcentaje del sector público. Estamos hablando de casi 400.000 profesores, más allá de todo el material educativo, la infraestructura, todo esto que se... Pero había una observación de parte de los analistas económicos, usted lo va a responder ahora, por supuesto, que era que tampoco se podía, digamos, aumentar mucho el presupuesto porque la capacidad de gestión para administrar esos recursos en los diversos sectores era bajo. Exactamente, eso es una realidad que tenemos en el Estado peruano, en todos los niveles de gobierno. Desafortunadamente, a la gestión pública no se le ha prestado la atención que se le debió prestar desde un inicio, ¿no? Yo hace poco recordaba que cuando yo estudiaba en la universidad ni siquiera existía la carrera de gestión pública. La gente que hoy tiene, digamos, 50 años y que está hace 15 o 20 en el Estado, aprendió en el Estado. Sobre el caballo, como Sobre el caballo, exactamente. Últimamente ya se está cambiando esto, ahora sí hay programas, etcétera, pero la gestión pública, digamos, es una cosa relativamente nueva y eso de alguna manera nos está... Sí. Nos ha dicho, ministro, que uno de los énfasis es el aumento en educación y ha hablado incluso de aumento de las remuneraciones de los maestros, que como usted sabe, se han venido quejando mucho porque este año se les aumentará solamente 200 soles, teniendo un sueldo de base de 2.200. ¿Cuál es el aumento previsible para los 400.000 maestros en el Perú? Estamos proponiendo aumentar nuevamente 200 soles, ¿no? Serían 400 soles en estos últimos 2 años, digamos, del presidente Vizcarra. Estaba en 2.000 soles el piso de la carrera magisterial, va a estar hacia fines del próximo año en 2.400. Sabemos que es un monto, digamos, que todavía tiene espacio para seguir aumentándose, pero tenemos que hacerlo también con responsabilidad, ¿no? Y que yo recuerde, es uno de los primeros gobiernos que está haciendo anualmente estos incrementos, porque entendemos las necesidades y la gran importancia que tienen los maestros en el país. Claro, pero siendo importante y el primero en el presupuesto, lo que se asigna al sector de educación, todavía no llegamos, ministro, ¿y cuándo podríamos llegar? Eso estaría de varios gobiernos, es cierto, al 6% que se acordó en el Acuerdo Nacional. Sí, mire, para llegar a esa cifra, que es la deseable, necesitamos aumentar la recaudación tributaria. Con la recaudación tributaria que tenemos ahora, que bordea el 14, 15%. Pero no nos movemos de ahí tampoco. Sí, no, exactamente. Y eso es un gran problema que tenemos. Necesitamos aumentar la recaudación tributaria y en la medida que lo podamos hacer, vamos a poder llegar eventualmente a ese 6%. Ahora vamos a estar en un 3,8%.
Si incluimos Jaliwarma, que también es un proyecto, digamos, que está clasificado en social, pero exactamente, ¿no? Pero es educación también, estaríamos bordeando el 4%. Ministro, antes de continuar, quisiera que aclare lo que en algún momento parece ser un equívoco o de pronto una sacada de contexto a una declaración del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, refiriéndose a la economía y queriendo, me imagino yo, referirse a otros temas, decía que no nos debíamos acostumbrar ya más a tener una estabilidad macroeconómica. ¿A qué se refería? Sí, bueno, eso suena raro, ¿no? No, fue sacado totalmente de contexto. Incluso creo que el diario que lo publicó ya lo corrigió también, ¿no? La idea que estábamos transmitiendo en ese evento de hace un par de días es que debemos estar orgullosos de la prudencia fiscal, de la estabilidad económica. Tenemos que consolidarla y preservarla, pero eso no es suficiente. Necesitamos más cosas. La macro no es suficiente. Necesitamos la micro, necesitamos mejorar la competitividad, ¿no? Pero sin ese marco de la macro no podemos conseguir lo demás, ¿no? Es el cimiento para lo otro. Sin ese cimiento, cualquier otra cosa que hagamos se va a caer. Muy bien. Entonces necesitamos eso, y eso es lo que dije yo, y después también lo reiteró el presidente del Consejo de Ministros. Tenemos cimientos sólidos desde hace en realidad muchos años respecto de la deuda pública, respecto del déficit y respecto de la moneda. Pero han habido oscilaciones inesperadas en la tasa de crecimiento económico y usted ha tenido que rectificar las cifras de previsión. ¿Con qué cifras se está manejando como previsión de crecimiento el próximo año y qué es lo que espera que sea finalmente el resultado del año en curso? Sí. Este año estamos previendo una tasa de 3% y el próximo año una tasa de 4%. Estas son proyecciones que se hacen sobre la base siempre de supuestos. Ustedes saben, la economía es una ciencia social, ¿no? Hay un gran componente psicológico también en las decisiones que toman los agentes económicos. Y por más que nos gusta utilizar la matemática y la econometría, al final es imposible saber exactamente o garantizar algún tipo de crecimiento. En el caso peruano en particular, el 54% de las variaciones que tenemos en el PBI depende de factores externos. De qué pasa con Estados Unidos, qué pasa con la China, con la tasa de interés de la Reserva Federal, con los precios del cobre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sobre esas variables nosotros tenemos que hacer una serie de supuestos. Y dados esos supuestos podemos llegar a una proyección, en este caso de 3% para este año y 4% para el próximo. Nosotros utilizamos los supuestos internacionales del Fondo Monetario Internacional principalmente y del consenso de los analistas internacionales para el precio del cobre, para la tasa de interés de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero hay un 46% que sí depende del ambiente interno, y allí nosotros tenemos una serie de proyectos de inversión grandes que están desde el año pasado, se han desplegado, tanto mineros como no mineros, y que confiamos que van a seguir dándonos ese impulso necesario para aumentar el PBI. ¿Cuáles son los más importantes proyectos con los que usted cuenta? Porque respecto de los mineros, no se ha hecho figurar Tía María. ¿Están dándolo ustedes por no viable? No. A ver, los proyectos que están en las proyecciones son los proyectos que están en ejecución o cuya ejecución tenemos certeza de cuándo va a suceder. El principal proyecto, naturalmente, es Quellaveco, ¿no? Que son más de 5.300 millones de soles. En el caso de Tía María, la misma empresa manifestó en su momento que más allá de la licencia de construcción, ellos todavía no iban a empezar a construir porque entendían que había un clima social. Entonces, mientras no sepamos el momento en que ellos decidan construir, no nos parece responsable incluirlo dentro de las proyecciones. Una vez que eso se solucione, seguramente van a ser incluidos. De acuerdo, vamos a ir a una pausa, si nos permite, ministro, después de la cual quisiera que nos hable algo sobre las propuestas respecto al canon que está usted formulando, así como los dos planes que, independientemente de este presupuesto, usted está presentando, el plan de competitividad y el plan nacional de infraestructura. Regresamos con el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, después de una breve pausa. Un país necesita un plan para lograr una economía competitiva que le permita ser líder en la región. Conoce el plan de nuestro país en Perú CEO Impact Summit, este 9 de septiembre a las 7:30 de la mañana en el Swiss Hotel Lima. Informes y entradas a la venta en joinas.com. Organizan El Dorado Pro Markets y RPP.
Cumpliendo su compromiso ambiental con la región Tacna, Sauder Perú convirtió la bahía de Ite en un nuevo ecosistema de humedales con impacto positivo en el desarrollo de la zona. Estos humedales se han convertido en una de las áreas de refugio de aves más importantes del país. Este tipo de ecosistema, muy valorado a nivel nacional e internacional, es hoy un nuevo atractivo turístico de la región Tacna, con un impacto muy importante en el desarrollo del distrito de Ite, gracias a una minería moderna, solidaria y ambientalmente responsable. Sauder seguirá invirtiendo y apoyando este nuevo ecosistema, protegiendo a las aves, generando conciencia sobre la importancia de su conservación y promoviendo este nuevo polo turístico en el Perú y el extranjero. Sauder Perú, 59 años comprometidos con el Perú. Este fue el segundo Foro Mujeres de Cambio, organizado por RPP. Este evento fue posible gracias a nuestros aliados Coca-Cola, Arca Continental Lindley, Latam Airlines y Universidad de Lima. Y al apoyo de UNFPA, Banco Mundial, UNICEF, Unión Europea, Aequales, Gender Lab, IDEA Internacional y Libélula. No hay una fórmula mágica para que puedas organizar tus gastos. Sin embargo, te propongo esta estructura simple para que tengas una forma más adecuada de organizar tu dinero. El 10% de tu remuneración, guárdalo y ahórralo. El 20% utilízalo en tus metas de felicidad, en lo que te haga feliz, en tus gastos personales. El 30%, si tienes créditos pendientes o a lo mejor un alquiler que pagar, debe ser destinado para ese rubro. Y el 40% para lo que se conoce como gastos básicos. La comida, la alimentación, la luz, todo lo que necesitas para vivir día a día. Es muy importante que plantees una estructura y que esta estructura se adecue a tu realidad personal. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. RPP. Confianza por todos los medios. Son las 8:20 de la mañana, estamos entrevistando al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, que nos ha dicho que el presupuesto que sustentará hoy ante el Congreso da muestras de prudencia fiscal y que tiene como prioridad el aumento en justicia y en educación. Nos ha adelantado que los salarios de los 400.000 maestros serán aumentados en 200 soles al mes. Nos ha hablado también sobre los grandes proyectos de inversión, entre ellos mineros, y a propósito de eso queremos preguntarle qué cosa está proponiendo usted como cambios en el régimen del canon que las empresas mineras pagan en el Perú. Aquí lo que estamos evaluando es institucionalizar lo que es el adelanto del canon, que es un mecanismo por el cual se hacen unas proyecciones de cuánto de canon van a pagar las empresas mineras dentro seguramente de 4 o 5 años, porque eso es lo que toma, digamos, armar una mina.
Y la idea es adelantar ese canon a través de un préstamo y en vez de que lo reciban dentro de 5 años, que lo empiecen a recibir desde ahora. Una parte de ese canon, naturalmente. Prorrateado, exacto. Una parte, un 20, un 25% de lo que vas a recibir, lo puedes empezar a recibir ahora. ¿Lo entrega el Estado o la empresa? El Estado. ¿No? Sería una especie de préstamo que le hace el Estado a la municipalidad. Llega, los impuestos que luego se van a traducir. Exacto, y en 5 años o en 6, cuando llegue esa plata, ya el gobierno central. A propósito de eso, ministro, ¿ha escuchado usted a un congresista seguro decir que las mineras no pagan impuestos, que a las mineras nada más se les devuelve el IGB y que en realidad no le dejan nada al Estado peruano? ¿Quiere aclarar usted también? Sí, por supuesto, eso es totalmente falso, ¿no? Y las cifras están ahí, ya mucha gente ha salido a explicarlo. La exoneración que tienen las mineras, así como todas las empresas que exportan, es el pago del IGB, porque en ningún país del mundo no se exporta el IGB, eso es una pérdida de competitividad. Entonces eso ni siquiera debería traerse a la discusión, porque ni la empresa minera, ni la agroexportadora, ni la que vende servicios de hoteles, etcétera, exportan. Pero así se moviliza la gente en el sur de nuestro país, por ejemplo, diciéndole las mineras no pagan, tía María no va a pagar. Y tenemos lo que tenemos. Así es, no, efectivamente, y basta también con ver todas las obras que se han hecho gracias al canon, ¿no? La verdad es que hay muchísimas obras, más allá de que ha habido en algunos casos una mala utilización, hay muchas obras que se han podido financiar con el canon. Otra de las cosas que se dicen es que la economía peruana está paralizada y algunos dicen congelada. ¿Cuál es su diagnóstico? Lo ha dicho la Sociedad Nacional de Industrias y la CONFIEP, en esa misma silla, ministro, ayer y antes de ayer. Sí, a ver, ahí simplemente hay que ver las cifras, y las cifras demuestran que efectivamente en abril y mayo tuvimos 2 malos meses, incluso en esa época estuvimos acá hablando de los problemas que hubo en particulares en esos 2 meses, pero ya a partir de junio, julio y agosto la economía está en otro ritmo. Entonces hablar de una paralización o de un enfriamiento me parece sumamente exagerado y sobre todo me sorprende que sean los mismos empresarios los que lo estén mencionando. En todo caso, nuestra economía ajustando siempre, lamentablemente en estos tiempos a la baja, ¿cuánto va a crecer este año, ministro? Sí. Ahora mismo, ¿qué proyección podemos hacer? Sí, la proyección que tenemos oficial es la del 3%. Pero naturalmente siempre tenemos que tener en cuenta los eventos que pasan, digamos, todas las semanas, tanto externos como internos. Pero estamos confiados de que la economía va a crecer 3%. El año pasado nosotros confiábamos que iba a crecer 4%. Muchas de estas personas también decían que era imposible, que no se iba a poder. Al final crecimos 4%. Entonces, está creciendo, ministro, también advierten algunos economistas, yo no soy un experto, le transmito nada más la inquietud, es nuestra deuda pública. Y se están emitiendo, dicen, bonos para poder financiar esa deuda pública que llega hasta casi el 25% del PBI. ¿Qué tan peligroso, qué tan cierto es eso? Sí, esa es la tasa más baja de América Latina, el ratio de deuda pública sobre PBI. Ya. Y eso hace que seamos el país mejor calificado en términos del riesgo país, ¿no? Los bonos que vendemos nosotros pagamos la tasa de interés más baja que incluso Chile y por supuesto que Colombia, México, Brasil, Argentina, cualquier otro país de América Latina. Pero antes era menos en nuestro país. Desde el 2009, dicen algunos, ¿no teníamos estos niveles? No, como porcentaje del PIB se mantiene más o menos constante. Efectivamente, por ahí por el 2013 el ratio estaba por alrededor del 21-22%. Claro, un poco, ¿no? Pero después recuerden que hemos tenido 2 o 3 años con déficits fiscales. A partir del año 2015, 16 y 17 tuvimos déficits fiscales importantes que se tienen que cubrir con deuda. Pero más allá de... Y es por eso que mencionaba al inicio que eso es una política, un presupuesto prudente, porque lo que queremos hacer es poco a poco reducir ese déficit fiscal, precisamente para no seguir endeudándonos. Junto al presupuesto, usted ha venido con 2 documentos de más largo plazo. Uno, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad del 2019 hasta el 30, y luego el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. ¿Cómo explicaría usted 2 o 3 medidas concretas que se derivan de estos planes y que piensa usted que va a tener un impacto perceptible sobre la economía peruana? Quizás la medida más importante es la existencia de estos planes. Estos planes deberían ser políticas de Estado. Nosotros estamos proponiendo 84 medidas en el plan de competitividad y todas son igual de importantes. No podemos priorizar alguna y decir voy por esta y por esta otra no. Porque si realmente queremos cambiar este país, ser un país desarrollado dentro de 20 o 25 años, necesitamos imperiosamente trabajar todos los aspectos de la competitividad.
Si no, no va a ser posible hacerlo. Dentro de esas 84 medidas hay una que es el plan de infraestructura, que es, por lo complejo, es otro documento que hemos presentado. El mismo presidente de la República ha hecho una presentación de más de media hora detallando los 52 proyectos que son importantes y prioritarios para el país. Estos 52 proyectos no son, digamos, un deseo simplemente. Son 52 proyectos que han sido priorizados con una metodología. El gobierno británico y el BID nos han apoyado mucho para llegar para implantar esta metodología. Son proyectos que están presupuestados, además, y están dentro del sistema de inversión pública. Entonces, están atados a los sistemas presupuestarios, lo cual demuestra que no es simplemente una lista de buenos deseos, sino son proyectos que están, digamos, dentro de las prioridades del gobierno. Pero, ministro, para que sea verdad tanta belleza, tendríamos que tener un escenario político estable, y no lo tenemos, lamentablemente. Ya no señalemos responsabilidades, pero ¿es posible ese plan en este ambiente político, con la incertidumbre que tenemos ahora? Sí, yo creo que sí, ¿no? Obviamente nadie desea este ruido político y tenemos que seguir trabajando para superarlo. Pero estos planes deberían estar más allá de cualquier disputa política. Política de Estado deberían estar. Exactamente. Y si ven el título de la política de competitividad, es del 2019 al 2030. Y lo que nosotros esperamos es que el próximo gobierno y el que le siga a él sigan con este plan. No necesariamente, digamos, con las 84 medidas exactas, sino que probablemente lo mejoren y pongan 100 medidas más y al año siguiente 200 medidas más. Claro que sí. Antes de que tenga que ir al Congreso, ministro, usted va a participar en el foro que RPP organiza con Dorado Investment el lunes próximo en el Swiss Hotel. Y va a enfrentar a los empresarios que se han inscrito para asistir a este foro. ¿Con qué idea, con qué convicción quiere usted que salgan estos empresarios que existen de buena fe para escuchar al ministro de Economía? ¿Qué les quiere usted transmitir el día lunes? Bueno, primero agradecerles por la invitación. Yo creo que va a ser un foro muy importante y necesario dada la coyuntura que mencionaba Ricardo. Y la verdad es que nosotros tenemos que creer en nosotros mismos. Quisiéramos que el empresariado confíe en que tenemos una visión clara de país, que hemos identificado gran parte de los problemas y que estamos presentando soluciones. Y que más allá de las vicisitudes que puedan haber en el corto plazo, del ruido político, de cualquier enfrentamiento que haya, hay razones de fondo para creer que somos un país que en 20 años sí puede ser un país desarrollado. Y si no nos la creemos, definitivamente no lo vamos a lograr. Y cuando digo nos la creemos, se la tiene que creer el empresariado y se la tiene que creer también el sector público, que tiene, como todos sabemos, una serie de problemas y deficiencias, pero estamos haciendo el mejor esfuerzo por superarlas y por tener una visión compartida de país. Muchas gracias por su presencia hoy, ministro Carlos Oliva, y muchas gracias también por participar en el foro Competitividad para el Desarrollo que organiza el lunes RPP y Dorado Investment. Muchas gracias y mucha suerte en el Congreso, ministro Carlos Oliva. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos al congresista Daniel Salaverry, que nos dará su punto de vista no sobre el presupuesto, sino sobre la actividad política en nuestro país. Un país necesita un plan para lograr una economía competitiva que le permita ser líder en la región. Conoce el plan de nuestro país en Perú CEO Impact Summit, este 9 de septiembre a las 7:30 de la mañana en el Swiss Hotel Lima. Informes y entradas a la venta en joinas.com. Organizan El Dorado Pro Markets y RPP. ¿Cómo somos los peruanos? Amables. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Juegas pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. ¡De buen diente! ¡Uy, qué rico huele! Somos divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos. ¿Quién dice que no se puede vivir del amor? El amor de un donante, apoyado por su familia, hizo vivir a Julio. Así como él,
Miles de pacientes esperan vivir del amor que tú puedas brindarles al ser donante de órganos. Porque si dar es amar, donar vida es la muestra más grande de amor. Vivir de amor sí se puede. Sé donante. Esta es una campaña del Seguro Social de Salud, E-Salud y RPP. Si estás pensando en solicitar un crédito hipotecario, primero tienes que evaluar tu capacidad de pago. Y al evaluar la capacidad de pago, me refiero a cuánto es lo que de tu sueldo vas a destinar para el pago de créditos. Ojo, no solamente consideres el tema de la vivienda, también considera si tienes un crédito vehicular o algún pago por tarjeta de crédito. La suma de todos estos pagos no debe ser mayor al 30 o el 40% de tus ingresos. Si quieres ayudarte un poco y tienes una pareja, puedes sumar los ingresos de esta persona también y entre los dos podrán tener ese 30 o 40% para poder pagar una cuota un poco más alta. Otro tema importante a la hora de pedir un crédito hipotecario es el tema de los intereses. Cuando nosotros hablamos de intereses, muchas veces pensamos que al tener mayor plazo, mi cuota va a ser más baja, por lo tanto voy a pagar un poco menos. Te recomiendo algo. Pide una simulación para el crédito de 15, 20 y 25 años. Compara la cuota de 15 años con la de 25. Si la diferencia es muy grande, podrás tener una cuota de 25 años sin ningún problema y pagar el crédito en ese tiempo. Pero si tú ves que la diferencia es corta, ¿no es mejor tener un crédito solo por 15 años y no estar endeudado durante 10 años más? Espero te sirvan estas recomendaciones. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena vibra en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera, porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Tres sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. A las 9 de la noche, nada está dicho. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista en la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente, porque
porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. RPP, confianza por todos los medios. Son las 8:37. Recibimos en los estudios de RPP al congresista Daniel Salaverry, hasta hace 5 semanas presidente del Congreso, desde hace pocos días suspendido de esta misma institución. El señor Salaverry conoce el contexto político peruano desde dentro porque ha participado en lo que es la fuerza política mayoritaria en el Congreso y ahora es víctima de ella. Sin entrar en los detalles particulares de su caso particular, cuéntenos, por favor, según su experiencia, ¿qué es lo que nos ha llevado a la situación de entrampamiento político que estamos viviendo? Y le hago esa pregunta en general para luego conocer cuál es su punto de vista sobre la manera más razonable de salir de ella. No sé si usted sea la persona mejor indicada porque no ha podido salvar el escollo en su propio caso, pero quizá tenga una reflexión política sobre el país con matices que nos sean útiles escuchar a todos. Señor Salaverry, buenos días. Buenos días, don Fernando. Buenos Bienvenido. días, Ricardo, muchísimas gracias. Es lamentable la situación a la que hemos llegado. Por parte, creo yo, de responsabilidad de ambos poderes del Estado. De un poder como el Congreso, cuya intransigencia por parte de una bancada mayoritaria no ha permitido tener un diálogo constructivo, de respeto mutuo, con, en su momento, quien ejercía el poder, que era Pedro Pablo Kuczynski, y ahora con Martín Vizcarra. Y como lo he dicho ya, se fue convirtiendo no en una oposición democrática, constructiva, como creo que tienen que ser las oposiciones, sino una oposición destructiva, que no solamente ha generado inestabilidad, ruido político, sino que ha llevado al país a una crisis como la que estamos hoy en día. El 80%, bueno, ahora salió una encuesta, es un poco menos, de los peruanos. Se ha caído 14 puntos. Quieren que se vayan todos. Pero es parte de la frustración. Pero por otro lado también, de un gobierno y de un presidente que no escucha, que gobierna solo y que intenta resolver los problemas del país sin convocar a personas o a fuerzas políticas que tienen que participar en este proceso. Entonces, yo creo que la responsabilidad es de ambos. Y el pueblo, además, así lo entiende también, por eso que está pidiendo adelante de elecciones, no solamente para el tema del Congreso, sino también para renovar el Poder Ejecutivo. En algún momento se planteó en las últimas semanas, en los últimos días, congresista, la posibilidad de que usted más bien pase a formar parte de este gobierno. Especulaciones que han sido desmentidas desde Palacio, pero lo señalaban usted próximo más bien a la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Se reunió con el presidente Martín Vizcarra? ¿Qué conversaron? Yo he conversado con el presidente Vizcarra, pero en ningún momento hemos tocado ese tema. Él no me lo ha planteado, ni nadie cercano a él. Han sido solamente rumores, ¿no? ¿Pero qué revisaron entonces en esa reunión? No, bueno, conversamos sobre la coyuntura política y sobre diversos temas en los cuales él me pidió opinión y yo se las di y fue muy claro respecto a la visión que tengo del país y cómo creo que se están manejando las cosas, en algunas cosas bien y en otras que se pueden corregir, pero en ningún momento hablamos de posibilidad de integrar el gabinete, ni mucho menos. Descartada esa posibilidad, congresista, entonces, de un acercamiento con este gobierno en las actuales circunstancias, ¿qué va a hacer en el tiempo que va a tener libre? Lo han suspendido del Parlamento Nacional. ¿Está construyendo un proyecto político propio? Bueno, como lo he dicho, han consumado una venganza. Desde el momento que Fuerza Popular me puso la denuncia en la Comisión de Ética, yo tenía claro que ellos iban a proceder hasta el final con la sanción máxima, porque nunca me han perdonado que yo maneje el Congreso de manera autónoma, independiente, pensando en qué es lo mejor para el país, qué es lo que se requería en ese momento para
mejorar en algo la imagen de una institución tan golpeada como la del Congreso. Ya no voy a entrar en detalles, pero bueno, estos 4 meses estamos abocados, estamos empezando estos días ya suspendido, sin la responsabilidad de acudir al Congreso. Sí, lo vemos más relajado, con casaca. Sí, bueno, yo normalmente me he visto así, siempre me han visto con terno porque tenía que cumplir las labores y funciones propias de un congresista, pero estamos recorriendo el país y estamos construyendo un proyecto político integrando, involucrando a muchísimas organizaciones sociales, gremiales, movimientos regionales también con presencia. ¿Algún partido político consolidado ya o no quiere acercarse a ninguno? Estamos en conversaciones con algunos partidos porque tenemos claro que esto tiene que ser una coalición que nos permita presentarle al país una propuesta seria para atender cada uno de los problemas que están latentes, ¿no? Pero se puede construir una propuesta cuando falta en el escenario que plantea el presidente Martín Vizcarra. ¿Tampoco para las elecciones? Sí, por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Siempre hay nos ha hablado, señor Salaverry, de una visión de país, es decir, de un esfuerzo por aclarar qué nos hace falta más allá de las coyunturas y de los debates destructivos, nos ha dicho. ¿Cómo definiría esa visión del país? Repito mi pregunta inicial, ¿qué cosa hemos hecho mal? ¿De qué carece nuestra clase política para hallarse tan por debajo de las expectativas de nuestra sociedad? Nos hemos alejado del pueblo, nos hemos desconectado de esa línea tierra que tienen que tener todos los políticos y por eso que está tan desprestigiada la clase política. Se han olvidado de gobernar, don Fernando, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Dígame usted qué problema se ha resuelto en estos años del Perú. ¿Cómo están, y acabamos de conversar hace un momento, los proyectos mineros? ¿Cómo están los conflictos sociales sin resolver? No se han impulsado reformas respecto a la que plantea, por ejemplo, Hernando de Soto, de la propiedad del suelo y del subsuelo, para encontrarle una solución definitiva a este problema y poder atraer esas inversiones y generar los recursos que requiere el Perú para luego que sean destinados a los temas que requieren para cerrar brechas de infraestructura, por ejemplo, en distintos sectores, en el sector de educación, en el sector de salud. ¿Cómo promovemos la formalización? Hace un momento escuchaba al ministro de Economía hablar de los indicadores de crecimiento, que este año vamos a crecer 3 puntos y pico, para el próximo año 4%. Necesitamos recaudar más. Ojo, recaudar más, pero teniendo la misma base tributaria. Apretando a los mismos de siempre. Apretando a los mismos de siempre. ¿Cuándo vamos a iniciar un procedimiento y un programa de formalización, pero en serio, efectivo, que sea atractivo para el microempresario? Porque los microempresarios son el 95% de las empresas en el país y generan el 80% de trabajo en el Perú. ¿Qué hay para ellos que están quebrando todos los días sus negocios? Este ruido político, esta confrontación que genera titulares y claro, que les permite a los actores políticos ganar cámaras y salir en las portadas, muy bien para ellos. Pero ¿a quiénes afecta? Afecta a los que están rompiéndose el lomo todos los días por sacar adelante un pequeño negocio, una pequeña bodega, una pequeña cafetería y que están dejando de vender, que cada vez tienen menos clientes y que están siendo obligados a cerrar estos negocios. ¿Usted cree que la gente cuando almuerza, cuando toma desayuno en familia, está hablando de la reforma política? ¿Está hablando de si le quitan inmunidad o no a los congresistas? ¿Está hablando? No, señor, de lo que están hablando es de la preocupación que tienen porque el esposo ya perdió el trabajo o porque el hijo ya se graduó y no encuentra chamba. Esas son las cosas que le preocupan. De acuerdo. Hay otra cosa que preocupa mucho, que es la corrupción. Tanto la pequeña que le afecta al ciudadano concreto, como la grande que uno ve reflejada en las grandes inversiones del Estado. ¿Cómo hemos llegado ahí? ¿Cuándo descubre usted la magnitud del caso Lava Jato y la corrupción que sabemos existe en el Estado, particularmente en el Poder Judicial? Nos lo van a contestar, por favor, después de una breve pausa. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 5 de septiembre, en 1946, nace en Tanzania el legendario músico, compositor y líder de la banda Queen, Freddie Mercury. Su atracción por la música surge desde la escuela,
donde comienza a tocar piano y a cantar. En los años 60, emigra con su familia al Reino Unido, probando suerte con varias bandas hasta formar Queen en 1971, con la que obtiene el éxito con temas como Bohemian Rhapsody y We Are the Champions. Se hace famoso por su afición a las fiestas y a finales de los 70 surgen rumores sobre su orientación sexual. Su vida termina trágicamente en 1991, luego de un largo y visible deterioro de su salud, que él aclara solo un día antes de su muerte al anunciar públicamente que padece de SIDA. 26 años después, un día como hoy, en 1972, el grupo terrorista palestino Septiembre Negro toma como rehenes a un grupo de atletas israelíes durante los Juegos Olímpicos de Múnich. Esa madrugada, 8 extremistas árabes, armados con fusiles y granadas, ingresan en los dormitorios de los integrantes del equipo olímpico de Israel, tras lo cual 2 atletas acaban muertos y otros 9 son secuestrados. El grupo terrorista exige la liberación de 234 palestinos encarcelados en Israel y 2 en Alemania, así como su traslado a Egipto. Ante la negativa a su petición, se produce una masacre que acaba trágicamente con la vida de 11 atletas, 5 terroristas y un policía alemán. Esto sucedió un 5 de septiembre, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP, confianza por todos los medios. Un país necesita un plan para lograr una economía competitiva que le permita ser líder en la región. Conoce el plan de nuestro país en Perú CEO Impact Summit, este 9 de septiembre a las 7:30 de la mañana en el Swiss Hotel Lima. Informes y entradas a la venta en joinas.com. Organizan El Dorado Pro Markets y RPP. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat. RPP, confianza por todos los medios. Son las 8:50, estamos entrevistando al congresista Daniel Salaverry, que nos ha hablado de una visión del país que le permite coaligar fuerzas y nos ha dicho que durante los 4 meses que tiene por delante se va a dedicar a tratar de consolidar una línea política programática en base a esa visión. ¿En qué consiste esa visión del país? ¿Qué es lo que tiene usted que proponer a los electores con frecuencia desorientados? Bueno, primero que aquí no vamos a fijar una línea ideológica, sino que vamos a convocar a personas que compartan nuestra misma posición, que es un pragmatismo democrático, popular. Tenemos que empezar a solucionar los problemas del país. Yo cuando propongo una idea, por ejemplo, como la que hemos comentado de la reforma de propiedad para el suelo y subsuelo, muchos me dicen, oye, pero es una propuesta de izquierda.
Mira, no importa de dónde venga la propuesta, lo importante es si es que va a solucionar un problema. Igual cuando digo que soy, digamos, que creo en el libre mercado, que hay que regular, por supuesto sí, pero que este sistema ha funcionado y que nos ha reducido significativamente la pobreza, que nos ha insertado en la economía, en fin. Eres de derecha. Mira, esas etiquetas de izquierda y derecha en estos momentos... No importa de qué color sea el gato, lo importante es que caza ratones. Sí, es una frase muy conocida del líder chino. Comunista, Ricardo. Mao. Comunista chino, no, Deng Xiaoping. La gente ahora lo que quiere son gobernantes, autoridades que resuelvan los problemas. Y creo que eso es lo que está haciendo falta en el país. Hay mucha discusión, mucha confrontación, mucho análisis, pero nadie se pone al frente a resolver los problemas. Y ahí están. Y seguimos en la confrontación. Ayer, congresista Daniel Salaverry, el Congreso de la República, que controla Fuerza Popular por el número de parlamentarios que tiene, y dentro de sus atribuciones planteó fiscalizar, investigar todo lo que hace prácticamente el gobierno, todo lo que hacen las encuestadoras también. Y el gobierno y el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha respondido también duro. Ya estaba en las plazas públicas llamando a respaldar su propuesta de un adelanto de elecciones. Pero ayer ha ido un poco más allá y ha llamado a movilizarse a la ciudadanía hoy en una marcha convocada por una serie de colectivos que buscan el cierre del Congreso. ¿En qué lugar está usted? Yo estoy en el lugar donde están la gran mayoría de peruanos, que queremos un clima de estabilidad y de gobernabilidad para que nos vaya mejor a todos. Estos niveles de confrontación ya irreconciliables que hay por parte del Congreso, de un gran sector del Congreso y del gobierno, lo único que está haciendo es afectando a nuestro país. Es lamentable ver que hace tan solo un par de días, el martes, ha habido una reunión con bombos y platillos, yo diría, ahora que es día de fútbol, mucha previa para un partido sin goles, ¿no? Tanta antesala para que al final no haya ningún resultado concreto de esa reunión y más bien vemos una actitud ahora radicalizada por parte de la bancada de Fuerza Popular, que si bien es cierto está ejecutando sus facultades de fiscalización, pero lo hace en un momento político inoportuno, absolutamente inoportuno. Y inclusive involucrando a empresas privadas como las encuestadoras simplemente porque no les gustan los resultados de la encuesta. Por favor, ¿en qué país estamos? Entonces se le cuestiona por un lado al presidente Vizcarra, que es autoritario, totalitario, pero por otro lado ellos quieren pasar pues por el callejón oscuro a todos los que puedan, al hermano del presidente, a las encuestadoras, y si pudieran pasar a los periodistas estoy seguro que lo van a hacer pasar. Estos niveles de confrontación, de ruido político, de debate estéril, es de los que ya está cansado la población. Y es por eso que van a marchar hoy día. Yo he sido presidente del Congreso. A mí no me alegra ver que la población marche para cerrar la institución que yo he presidido hace unos meses. Pero entiendo su frustración y su indignación. Y respeto la manera que tienen de expresarse mientras que lo hagan de manera pacífica. Pero también invoco a los congresistas y a los políticos en general que no están en el Congreso a que escuchen al pueblo, que escuchen la población. No pueden seguir a espaldas de y una lo que vez que hayamos escuchado o que los decididores hayan escuchado a todos, ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que hubiera propuesto usted al presidente si hubiera estado en la situación de Pedro Olaechea el martes pasado? No, yo lo que le he propuesto al presidente ya se lo he dicho en persona y en privado. Ya dependerá de él si es que escucha o no escucha. Yo sí creo en general que no nos podemos dar el lujo de seguir perdiendo los capitales que hoy en día se están yendo a otros países como Colombia, por ejemplo, en el tema agroindustrial. ¿Cómo solucionamos esta crisis política? ¿Qué propondría usted? Por eso le digo. ¿Adelanto o no de las elecciones? Es que no, desde mi punto de vista, no se trata de adelantar o no para resolver la crisis política, sino para resolver el grave problema que estamos teniendo con nuestra economía, que es la madre del cordero. Si no tenemos recursos no vamos a poder resolver ningún otro problema. Entonces, para resolver el problema económico tenemos que bajar el ruido político, generar un clima de estabilidad, generar predictibilidad, seguridad jurídica, seguridad política. Entonces, si para generar eso necesitamos renovar el Congreso y renovar el Ejecutivo a través de nuevas elecciones, pues que así sea. Pero no para contentar a un grupo político ni para contentar al presidente, sino para darle confianza a aquellos inversionistas que ahora están retrayendo sus inversiones y que por ese motivo se están perdiendo muchísimos puestos de trabajo en el Perú. También en aras de la transparencia congresista y el país, la opinión pública, nosotros requerimos de los actores políticos también firmeza en los momentos más críticos, y parece ser uno de ellos. Vaya,
El presidente de la República no tiene los votos en el Parlamento, usted lo sabe, para su proyecto de adelanto de elecciones. En esa eventualidad, el presidente está planteando, y quienes están alrededor de él, una cuestión de confianza para el cierre del Congreso. ¿Está de acuerdo usted? ¿Sí o no? Hay posiciones para todos los gustos. Yo no soy constitucionalista, yo escucho a los especialistas. Hay especialistas que dicen que no es constitucional, hay otros que dicen que sí lo es porque las materias son muy amplias para cualquier tipo de política de Estado que quiera plantear a través de una cuestión de confianza el Ejecutivo. Pero volvemos al mismo tema. Yo no creo que el tema se centre en si es constitucional o no es constitucional. Pero vaya como, si no es así, tiene que ser constitucional. A lo que me refiero es, vamos a tener posición de ambos lados. Finalmente lo decidirá el Tribunal Constitucional si se da en su momento y si hay una demanda de constitucionalidad. Yo creo que acá el problema es político. Y político amarrado al tema económico, como digo. Entonces, ese es el tema que tenemos que resolver. ¿Qué salida le damos a este problema? Pero no hay muñeca política ahí, ni en el Ejecutivo ni en el Parlamento. Bueno, es que es un diálogo de sordos. Es un diálogo de sordos. Y ya estos trenes están a punto de colisionar en cualquier momento. ¿Usted cree que después de esta marcha, usted cree que después que han aprobado fiscalizar todo lo que puedan fiscalizar en un momento absolutamente inoportuno, y también las declaraciones del presidente, que ya son ahora sí abiertamente confrontacionales, ¿usted cree que eso nos va a llegar a una situación de consenso? Bueno, para irnos sin escamotear los temas, no quiero crearle más enemigos ni hacer más ruido político, pero nos interesa su primer balance de lo que su sucesor en la presidencia del Congreso está realizando. Ya lleva casi 5 semanas, Pedro Nolechea. ¿Cómo juzga usted su obra, en particular esta consulta que él ha creído a bien hacer con la Comisión de Venecia? Mira, es poco tiempo para juzgar o evaluar una gestión. Creo que hasta ahora la única propuesta que ha tenido es una conversación en la iglesia de San Francisco. Más que eso no lo he escuchado al presidente Nolechea. Uy, durísimo. No, pero es la verdad. Y luego de la reunión tampoco vemos que haya algo en concreto que se hayan acordado, y no solamente acordado, sino que se esté plasmando y ejecutando. De acuerdo. Respecto de la consulta a la llamada Comisión de Venecia, ¿usted hubiera consultado algo así? Yo respeto las decisiones que toma la nueva mesa directiva. Yo no lo hubiera hecho, pero yo respeto las decisiones y yo necesito... ¿Por qué no lo hubiera hecho? Si dice usted que no hay consenso entre los constitucionalistas, quizás algún europeo porque si se tiene alguna duda respecto a la inconstitucionalidad o no de la propuesta del presidente, para eso tenemos al Tribunal Constitucional aquí en el Perú. Me parece que obviar o saltarse al Tribunal Constitucional es una falta de respeto a los magistrados. Daniel Salaverry, congresista de la República, muchas gracias por su presencia y lo estaremos escuchando a lo largo de los próximos 4 meses. Que ha anunciado además, pausa, titulares de la hora. Que ha anunciado además también ya la formación de un frente congresista para redondear la idea para el titular. Estamos construyendo una propuesta política en torno a un partido político que esperemos que albergue y que sea una coalición de fuerzas a nivel de organizaciones sociales, políticas, gremiales y también movimientos regionales en todo el país, los cuales ya hemos asumido algunos compromisos. Muy bien. Hacemos una pausa en titulares de la hora y recibimos después al constitucionalista doctor Alberto Borea, que reaparece después de unos